El último método a explicar para detectar microorganismos patógenos es a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica fue ideada por el bioquímico Karim Mullis en el año de 1983. Con ella gana el Nobel en el año de 1993. Permite amplificar el ADN y su sensibilidad es tal que alcanza con una molécula para que la reacción genere infinidad de copias. Se basa en la separación de la molécula del ADN, luego hay una hibridación y posteriormente hay una elongación. Así se obtienen dos copias idénticas por cada molécula en cada ciclo de reacción. Para que este método se lleve a cabo, fue necesario utilizar polimerasas termoestables. Estas enzimas fueron detectadas en microorganismos que viven en condiciones extremas de temperatura. La más usada es la TAT polimerasa, que fue aislada del Ternus aquaticus. Estas son las enzimas que se encuentran en el mercado. La diferencia entre estas es que la TAT es una de las pocas enzimas que aguantan temperaturas mayores de 70 grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la PCR? Los ingredientes básicos para preparar una reacción de PCR están integrados por los siguientes componentes. Todo esto se lleva a unos tubitos Eppendorf donde se van a disolver allí el buffer, que sería el medio líquido que permite mantener el pH óptimo para que la enzima actúe. Iones bivalentes como magnesio o manganeso, que son cofactores que ayudan al trabajo de la enzima. Desoxirribonucleótidos trifosfatos, que son las piezas básicas de una molécula de ADN, o sea, citosina, guanina, adenina, timina. Los primers, cebadores o iniciadores complementarios a las hebras de ADN molde, es decir, estas me van a limitar el segmento a amplificar. Normalmente son de 25 a 30 nucleótidos. La enzima polimerasa, el agua, esta agua es un agua ultra pura, se utiliza miliQ, y el ADN blanco. Para esta reacción se va a utilizar un termociclador que consiste en un equipo que calienta y enfría, es decir, genera rampas de incremento y decremento de temperatura. Una reacción consta de 25 a 40 ciclos aproximadamente de amplificación, pero cada ciclo consta de 3 pasos o cambios de temperatura. En el primer paso ocurre una desnaturalización, es decir, aumenta una temperatura alrededor de 95, 94 grados centígrados durante 2 minutos. Este aumento permite que la hebra nativa de ADN se separe en dos hebras debido a que se rompen los puentes de hidrógeno. Luego ocurre una hibridación. Esa temperatura disminuye alrededor de 55, 65 grados centígrados durante 3 a 5 minutos, y allí los cebadores van a buscar a lo largo de toda esta hebra de ADN los sitios o regiones complementarias. Cuando lo encuentran, allí ellos se pegan y eso es lo que se llama hibridación. Posteriormente ocurre un tercer paso que sería la elongación, donde el ADN polimerasa tiene la función de fabricar más ADN debido a que se va a agarrar de los cebadores o primers y todos los dinucleótidos que están en el medio va a ir copiándolo hacia un lado de esta hebra y hacia el otro lado. Por tanto, se van a crear muchas copias de ese ADN. Vemos que un ciclo equivale a dos copias, dos ciclos a cuatro. Esto es lo que representamos como 2 a la n en una escala donde se va a hacer exponencial, aumenta ese número de copias. El ADN amplificado es detectado empleando unos geles de agarosa, que ya lo vamos a ver, o aplicando hibridación, que se emplean, como ya
vimos sondas marcadas con isótopos radioactivos para poder luego identificarlos. Esta técnica es muy específica y es muy sensible, pero no cuantifica. Entonces, también puede ser rápida porque tiene la capacidad de análisis para que se haga para muchas muestras. En el tema de detección en microorganismos a partir de alimentos es un poco complicado porque a veces hay sustancias que van a inhibir la eficacia de esta amplificación. Entonces no se va a poder obtener un resultado confiable debido a todas estas sustancias como son grasa. Acá vemos cómo se observa ese ADN en los geles de agarose. Acá se va a utilizar otro equipo llamado electroforesis en geles de agarosa en posición horizontal y como ven aquí se coloca campos eléctricos para poder visualizar la migración de un cátodo negativo a un ánodo positivo, sabiendo la carga del ADN nativo es negativa. Entonces van a migrar normalmente el ADN que tenga mayor peso se queda al comienzo y al final se van separando las bandas que tengan menor peso. Siempre se coloca un ADN marcador o una escalera donde me indica los pares de base que están conformando a esa bandita de ADN. Estas banditas se logran ver con otro equipo que se llama transiluminador, que va a permitir a través de la irradiación con luz ultravioleta que estas banditas pues imitan una fluorescencia y se logran visualizar. Otra aplicación es no partiendo de ADN, sino de ARN mensajero y se le llama transcripción inversa, que es el uso de la enzima transcriptasa reversa, que va a permitir que luego de ser amplificada como cualquier otra secuencia, se obtenga una gran cantidad de ADN partiendo de ARN mensajero. Es una técnica que en estos tiempos es muy usada debido al estudio de expresiones génicas para la producción de proteínas en diferentes organismos. Según Fung, el recuento de células viables aplicando todos estos métodos se mantendrá en 25 años. El control de higiene tendrá lugar in situ, ya que hay muchas pruebas diagnósticas que se revelan al momento. La PCR, los test genéticos serán una realidad en los laboratorios, eso ya está dado así. Son pruebas ya de rutina en muchos de los laboratorios de diagnóstico. Los test inmunológicos y ELISA en particular estarán totalmente automatizados y ampliamente empleados y en continua expansión. Actualmente es así también. Es previsible que se desarrollen nuevos métodos para identificación rápida, sobre todo de virus y parásitos que están implicados en las enfermedades transmitidas por alimentos. Se usarán biosensores para los diferentes planes basados en el HACCP. Aquí ustedes recuerden que la mayoría usan sensores a través de técnicas inmunológicas, biochips, microchips y la nanotecnología avanzará mucho en la industria alimentaria para la detección simultánea de patógenos, el aislamiento y concentración efectiva de células objetivo ayudarán a la identificación rápida. Un sistema de alerta microbiológica a los consumidores estará en los alimentos y envases inteligentes. Estos en Europa se ve como dependiendo de una fruta o un vegetal, hay una escala, digamos, colorimétrica que se va degradando a partir del tiempo que tiene ese alimento en el estante o naquel. Los consumidores dispondrán de un kit de alerta rápida por patógenos en casa. Y finalmente, con esta gráfica les resumo que el aseguramiento de la calidad es más eficaz cuando se aplican todos estos métodos novedosos junto con algunos convencionales. Y eso nos va a permitir que la prevención de las enfermedades transmitidas por alimento, la reducción de pérdidas, porque se hacen mucho mejor a través de estos análisis
de laboratorio en toda la trazabilidad que se le debe hacer a las diferentes muestras, protección del mercado debido a la aplicación de estos métodos y eso va a permitir un mayor intercambio comercial y finalmente hay reducción de gastos en el análisis. Por acá les comparto la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias.